En las gélidas paredes del fuerte de Yuc, en un rincón olvidado de los montes del Jura, se consumó una agonía que duró 9 días, una muerte tan lenta y brutal que redefinió el concepto de morir de pie. Fue el final para un hombre que había sido una tormenta para imperios, un rayo de libertad para los esclavizados y cuya voluntad inquebrantable se negó a doblarse incluso cuando la vida se escurría de su cuerpo en la más absoluta y miserable soledad. No fue una muerte de un golpe, ni en un campo de batalla. Fue un lento desvanecimiento, una negación consciente a ceder, día tras día, mientras el frío y el hambre le arrancaban la existencia, demostrando que algunos espíritus son tan poderosos que desafían incluso a la propia muerte. Para entender la magnitud de esta agonía, debemos viajar a la isla de La Española, al vibrante corazón de lo que se convertiría en Haití, a finales del siglo XVIII. Allí, en la colonia francesa de Saint-Domingue, el grito de libertad se gestaba entre los cañaverales, y un hombre, nacido en esclavitud, se alzaría como un coloso. François-Dominique Toussaint Louverture, un esclavo que aprendió a leer y escribir, un hombre de 70 años, pero con el vigor de un joven león, no solo liberaría a su pueblo de las cadenas de la esclavitud, sino que los guiaría para forjar la primera república negra libre en el mundo. Este general autodidacta, estratega brillante y líder carismático, había derrotado a los ejércitos españoles, británicos y franceses, convirtiéndose en el terror de las potencias coloniales y la esperanza de millones. Su nombre era sinónimo de independencia, un eco de la promesa de que ningún yugo podría someter al espíritu humano por siempre. Pero la libertad que Toussaint había labrado era una afrenta para un hombre cuya ambición no conocía límites: Napoleón Bonaparte. El emperador, que se veía a sí mismo como el arquitecto del nuevo orden mundial, no podía permitir que un antiguo esclavo dirigiera una nación. Para Napoleón, la idea de una república negra era una aberración, una chispa peligrosa que podría encender revueltas en todas sus colonias, así que, en un acto de astucia y traición, orquestó un plan para eliminar a Louverture. En 1802 envió a su cuñado, el general Charles Leclerc, con una expedición masiva a Saint-Domingue, prometiendo paz y el reconocimiento de la autonomía si Toussaint se retiraba. El líder haitiano, quizás agotado por años de guerra, o quizás demasiado confiado en la palabra de un hombre blanco, depuso las armas. Fue un error fatal, una decisión que sellaría su destino. La traición se manifestó con una frialdad calculada. Bajo la falsa premisa de una conversación, Toussaint fue invitado a una reunión. En lugar de ello, fue arrestado a traición, encadenado y arrastrado a bordo de un barco francés. Se le arrancó de su tierra, de su gente, de su sol y su aire. El viaje a través del Atlántico fue un presagio de lo que le esperaba, un mar de incertidumbre, una distancia abismal de todo lo que conocía. Dicen que, mientras se alejaba de las costas de su amada isla, Toussaint profirió una advertencia profética a sus captores. Al derribarme a mí, solo han cortado el tronco del árbol de la libertad negra. Volverá a brotar porque sus raíces son profundas y numerosas. Esta no era una amenaza, sino una declaración de fe, una que resonaría con el tiempo. Su destino final sería el fuerte de Joux, una fortaleza medieval encaramada en las escarpadas montañas del Jura, cerca de la frontera con Suiza. Este lugar no era una prisión cualquiera, era una tumba helada diseñada para el olvido. Construido sobre roca sólida, sus muros de piedra milenaria exudaban una humedad perpetua y un frío que se colaba hasta los huesos, sin importar la estación. Cuando Toussaint llegó en el verano de 1802, el calor del continente europeo era un recuerdo distante. El invierno en las montañas sería una tortura. No había ventanas en su celda, solo una pequeña apertura por donde se filtraba una luz mortecina, más una promesa de día que una realidad. El aire rancio, pesado, con el persistente olor a piedra mojada y a encierro, se convirtió en su única compañía. Aislado del mundo, sin noticias de su familia, de su gente, o del destino de la revolución que había liderado, Toussaint fue sometido a una guerra silenciosa, una batalla psicológica orquestada por Napoleón. Se le negaba la correspondencia, se le entregaba una ración de comida escasa y de mala calidad, y se le privaba de cualquier contacto humano significativo. Napoleón quería más que su muerte, quería romper su espíritu, quería que Louverture revelara los secretos de su fortuna oculta, los nombres de sus aliados, los detalles de sus estrategias. Pero el viejo general se mantuvo impasible. Cada día de silencio era un acto de resistencia.
Cada plato de comida rechazado, una afirmación de su voluntad. Era un pulso entre la ambición desmedida de un emperador y la inquebrantable dignidad de un esclavo liberto. El frío, la humedad y el hambre no tardaron en hacer estragos en el cuerpo septuagenario de Louverture. La salud de Toussaint, ya precaria por los años de guerra y las penurias, se deterioró rápidamente. La falta de sol le robó el calor, el aire viciado llenó sus pulmones de una pesadez constante. Comenzaron las fiebres, la tos seca, el dolor en las articulaciones. Su estómago, acostumbrado a las privaciones de la guerra, ahora clamaba con una agonía lenta y constante. Cada aliento se volvió un esfuerzo, cada movimiento una punzada. Los guardias, que apenas se comunicaban con él, solo observaban cómo la vida se iba escurriendo de aquel hombre que había sido un huracán. Fue en esta etapa de lento declive, en los primeros días de abril de 1803, cuando comenzó lo que la historia recordaría como la muerte más lenta, los famosos 9 días para morir de pie. No es que literalmente pasara todo ese tiempo de pie, era su espíritu, su esencia, lo que se negaba a colapsar, a acostarse y rendirse. Durante esos 9 días, el cuerpo de Toussaint se convirtió en un campo de batalla. El hambre se transformó en una voraz bestia que le roía las entrañas, el frío en un sudario que congelaba la sangre en sus venas, la sed en una lija que raspaba su garganta. Podía escuchar su propio corazón latir con una lentitud espantosa en el silencio sepulcral de la celda. Podía sentir cómo cada órgano se apagaba, uno a uno, en una coreografía macabra de su propia desintegración. En la oscuridad impenetrable, sus recuerdos eran su única luz, su único escape. Veía los rostros de sus hijos, sentía el calor del sol haitiano en su piel, escuchaba el murmullo de su gente celebrando la libertad. Cada imagen, cada sonido, era una reafirmación de por qué no podía ceder, de por qué su espíritu debía permanecer de pie. Aunque su cuerpo flaqueara, su mente se negaba a doblegarse. Los verdugos invisibles de Napoleón, el frío y el hambre, podían destruir su carne, pero nunca su voluntad. Se sabía una antorcha, y aunque ardiera hasta el último jirón de su ser, sabía que su luz no se extinguiría. A medida que los días se arrastraban, la línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba. En la penumbra de su celda, las sombras danzaban, cobrando formas de antiguos enemigos y de seres queridos perdidos. Escuchaba voces, el clamor de las batallas, los cantos de libertad que lo habían impulsado. Las paredes de piedra parecían susurrarle. La humedad goteaba con el ritmo de un metrónomo infernal, marcando el inexorable paso hacia el final. Se aferraba a su conciencia, a cada pensamiento, a cada resquicio de lucidez, como un náufrago a una tabla en el vasto océano. Su lucidez, por más tenue que fuera, era su último bastión, su última forma de permanecer de pie ante la adversidad. La tortura del hambre y la sed, prolongada por casi una semana y media de agonía consciente, es algo que pocos pueden comprender. No es solo un dolor físico, es una invasión total del ser. Cada célula grita por sustento, la mente se obsesiona con el recuerdo de un sorbo de agua, de una migaja de pan. Las encías se secan hasta agrietarse, la lengua se hincha, los músculos se atrofian, el cuerpo comienza a devorarse a sí mismo, empezando por las reservas de grasa, luego los músculos, hasta que no queda nada. Toussaint experimentó esta desintegración lenta y dolorosa, sintiendo cómo cada día era una eternidad, cómo cada hora le robaba una parte más de sí mismo. Pero incluso entonces, en ese abismo de sufrimiento, su mente se aferraba a la dignidad. Si esta historia de una voluntad inquebrantable te conmueve, considera unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para explorar más relatos de resistencia ante lo imposible. La fuerza de una idea es capaz de trascender la debilidad del cuerpo. Toussaint Louverture no era solo un hombre, era el símbolo viviente de la libertad para millones. Y mientras su cuerpo se consumía en la celda helada, la idea de la libertad, el derecho inalienable de todo ser humano a no ser esclavo, se fortalecía en su espíritu. Sus batallas ya no se libraban con sables y cañones, sino en el teatro silencioso de su propia mente, contra el frío, contra el hambre, contra el olvido. Su lucha se había transformado en una meditación, una afirmación final de su existencia y de la causa que representaba. Finalmente, en la mañana del 7 de abril de 1803, la lenta agonía llegó a su fin. En la penumbra de su celda, solo, sin un alma que presenciara su último aliento, Toussaint Louverture se apagó. No hubo gritos, no hubo lamentos, solo el silencio quebrado por el viento gélido del Jura.
Su cuerpo, demacrado y roto, yacía en la piedra, un contraste desolador con la magnificencia de su vida. El hombre que había desafiado a los imperios había muerto en la más humilde de las condiciones, pero no había sido quebrado. Su espíritu, firme y de pie hasta el final, había triunfado sobre la tiranía. Cuando los guardias abrieron la puerta pesada de la celda en Yugú, esa mañana del 7 de abril, no encontraron al prisionero desafiante de otros días. Solo un bulto inerte sobre la paja húmeda y fría, una silueta ya sin la llama que había consumido a los imperios. Su muerte, para la burocracia carcelaria, fue un evento menor, una mera nota en un registro, el fin previsible de un recluso viejo y enfermo que había osado desafiar al poder más grande de Europa. Nadie lloró por él en ese frío castillo del Jura. No hubo honores, no hubo despedidas. Solo el silencio helado que acompañó a su cuerpo a una fosa sin nombre, un intento de borrarlo de la faz de la tierra, de extirpar su memoria como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en los salones dorados de París, Napoleón Bonaparte recibió la noticia con una fría satisfacción. Había neutralizado al negro insolente, al hombre que había comparado con un tigre enjaulado. Pensó que, al eliminar al líder, la rebelión en Saint-Domingue se desmoronaría como un castillo de naipes. ¡Qué error de cálculo tan monumental! El primer cónsul, obsesionado con restaurar la esclavitud y recuperar el control de la colonia más rica del mundo, no comprendió que Toussaint Louverture no era solo un general brillante o un líder carismático. Era la encarnación de una idea que, una vez sembrada, no podía ser arrancada con barrotes ni cadenas, ni siquiera con la muerte. La semilla de la libertad, regada con la sangre de Toussaint, estaba a punto de germinar con una ferocidad inaudita. En Saint-Domingue, la noticia de su captura ya había sido un golpe devastador, un grito ahogado de desesperación que se extendía por los campos de caña y las aldeas remotas. Pero su muerte, cuando la verdad comenzó a filtrarse a través de los velos de la censura francesa, no provocó la rendición. Al contrario, fue el catalizador definitivo, la chispa que encendió la pólvora de una rabia contenida, de una sed de justicia que ya no podía ser aplacada. Imaginen el vapor sofocante de los campos de caña, el zumbido incesante de los insectos en el aire denso, cargado de pólvora y desesperación. La noticia viajaba como un susurro ardiente en la brisa cálida, de boca en boca, de barracón en barracón, transformándose en un juramento inquebrantable. Toussaint, el hombre, había caído. Pero Toussaint, la idea de que ningún ser humano nace para ser esclavo, de que la dignidad es un derecho inalienable, se levantó más fuerte, más nítida que nunca en el corazón de cada esclavo. Sus lugartenientes, Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, no solo continuaron la lucha, la elevaron a una nueva dimensión, imbuida de la venganza y el legado de su líder caído. Bajo la bandera de libertad o muerte, la revuelta se volvió más brutal, más intransigente. Los antiguos esclavos, ahora soldados, ya no luchaban solo por su autonomía, sino por la memoria de Toussaint, por el sacrificio de su general que había muerto de pie en las garras del opresor. Los franceses, diezmados por las enfermedades tropicales, la implacable resistencia de los haitianos y la falta de refuerzos, comenzaron a ver sus fuerzas mermadas. La amarilla fiebre, aliada silenciosa de la causa haitiana, diezmó a las tropas napoleónicas con una eficiencia más letal que cualquier mosquete. La isla se convirtió en una trampa mortal para los sueños imperiales de Bonaparte. Si la historia de un hombre venciendo a un imperio con su ideal te inspira a reflexionar sobre el poder de la resistencia, dale a me gusta para que más personas descubran la increíble fuerza de Toussaint Louverture. Napoleón había subestimado el espíritu indomable de un pueblo que ya había probado la libertad. La campaña de Leclerc, inicialmente exitosa en capturar a Toussaint y a otros líderes, se transformó en un desastre. La muerte de Toussaint, lejos de apagar el fuego, avivó las llamas de la insurrección hasta convertirlas en un infierno para las fuerzas francesas. Los generales haitianos, en un giro dramático, declararon su independencia el 1 de enero de 1804, apenas 9 meses después de la muerte de Toussaint. La primera nación libre de esclavos en el hemisferio occidental, la primera y única república nacida de una revuelta de esclavos que triunfó. Fue un terremoto geopolítico que resonaría por los siglos. La creación de Haití no fue solo un acto de autodeterminación, fue un monumento viviente al legado de Toussaint Louverture.
Su visión de una sociedad libre, donde negros y mulatos convivieran en igualdad, se materializó, aunque no sin sus propias complejidades y desafíos. Su muerte en la soledad de una celda europea contrastaba con la explosión de vida y soberanía que su sacrificio había encendido en el Caribe. Él no vio la victoria final, no pisó un Haití libre de cadenas coloniales, pero su espíritu, su lucha incansable, fue el motor que impulsó a su pueblo hacia ella. La historia de Toussaint Louverture es un recordatorio de que algunas derrotas son, en realidad, las victorias más profundas. Su muerte física fue el final de un hombre, pero el principio de un ideal invencible. No pudo ser quebrado porque su identidad no estaba atada a las cadenas que le impusieron, sino a la libertad que representaba. Su ejemplo trascendió las fronteras de Saint-Domingue, inspirando movimientos abolicionistas y luchas por la independencia en todo el continente americano. Desde Simón Bolívar, que pasó un tiempo en Haití buscando apoyo, hasta los activistas por los derechos civiles siglos después, la sombra de Toussaint se proyecta como un faro de resistencia contra la opresión. La resiliencia de estos hombres y mujeres es un testimonio poderoso de la voluntad humana. ¿Qué otros héroes crees que encarnan una voluntad tan indomable, una lucha tan significativa a pesar de un final aparentemente trágico? Déjalo en los comentarios. Me interesa mucho saber tu opinión. Incluso hoy, en un mundo que a menudo olvida las lecciones del pasado, la figura de Toussaint Louverture permanece de pie. Su nombre, que significa la apertura, el que abre el camino, no podría ser más apropiado. Abrió el camino no solo para su pueblo, sino para la conciencia de la humanidad sobre la abominación de la esclavitud. Su vida fue una odisea de la oscuridad a la luz, de la servidumbre al liderazgo, y su muerte, una trágica paradoja que cimentó su inmortalidad. Él nos enseña que el verdadero poder no reside en las armas o en los ejércitos, sino en la convicción inquebrantable de una idea, en la dignidad inalienable del espíritu humano. El frío castillo del Jura no pudo congelar esa verdad. El hombre que se negó a arrodillarse hasta el último aliento sigue siendo un coloso moral, un faro eterno en la historia de la libertad. Su legado no es solo una página en los libros de historia, sino una advertencia a todos los tiranos. Pueden encadenar cuerpos, pero nunca podrán encadenar la mente, ni mucho menos el deseo humano de ser libre. La libertad es un espíritu que, una vez invocado, no puede ser sofocado, sin importar cuán lentamente se apague el cuerpo que lo albergó. Las cadenas de Toussaint Louverture se rompieron para forjar la primera nación negra libre, un testimonio resonante de que la voluntad humana, cuando se niega a doblarse, puede mover montañas, incluso desde la fría piedra de una celda olvidada. Su historia es una sinfonía de resistencia, un eco a través del tiempo que nos recuerda que algunas batallas se ganan no con la vida, sino con la forma en que se enfrenta a la muerte. Historias como esta, de la inquebrantable búsqueda de la libertad y la dignidad, son el corazón de nuestro canal. Si quieres seguir explorando las vidas y muertes que cambiaron el mundo y comprender el verdadero impacto de estas figuras legendarias, suscríbete para no perderte ningún capítulo. La historia de Toussaint, el hombre que murió de pie, es la epopeya de un espíritu que se negó a ser doblegado, incluso cuando su carne cedía ante la crudeza del invierno francés y la implacable crueldad del encierro. Es la narrativa de un líder cuya visión trascendió su propia existencia, transformando una derrota personal en el catalizador de una victoria colectiva, que reverberaría a través de los siglos. Cuando los guardias finalmente se atrevieron a entrar, encontraron el cuerpo inerte del general. No hubo ceremonias, no hubo honores. Su muerte fue registrada con la fría burocracia de los carceleros, un mero número en un registro. Fue enterrado sin nombre en un rincón anónimo del fuerte, como si Napoleón intentara borrar de la faz de la tierra hasta el último rastro de su existencia, pero el emperador se equivocaba. Las raíces del árbol de la libertad que Toussaint había plantado eran, de hecho, profundas e innumerables. La noticia de su muerte, aunque tardía y silenciada, no logró extinguir la llama que había encendido. La revolución haitiana, lejos de desvanecerse, se encendió con renovado fervor bajo el liderazgo de Jean-Jacques Dessalines, su ex lugarteniente. En enero de 104, apenas meses después de la muerte de Toussaint, Haití declaró su independencia, convirtiéndose en la primera nación libre de esclavos y la segunda república, independiente del hemisferio americano. Fue la venganza póstuma de Louverture, la confirmación de su profecía, la prueba de que un líder puede ser encarcelado y morir, pero la idea que representa es inmortal.
Su legado no fue una fortuna o un imperio, sino la inquebrantable dignidad de un pueblo que se negó a arrodillarse. Su muerte, prolongada y solitaria, no fue un fracaso, sino el testimonio final de que algunos hombres mueren de pie y al hacerlo levantan a naciones enteras sobre sus hombros. La historia de Louverture es un recordatorio de que algunas batallas se libran hasta el último aliento y que el verdadero poder reside en un espíritu indomable. ¿Qué figura histórica crees que mejor encarna la idea de morir de pie? Deja tu comentario abajo y comparte tu perspectiva.